Bien, ahora vamos a comenzar entonces la clase. Por favor, presten atención porque después voy a hacer preguntas al azar de comprensión, ¿no? Por otra parte, luego les voy a dar unas indicaciones sobre un cuestionario que tienen que resolver. Vamos a comenzar entonces los heterócidos cardiotónicos. Seguimos en la unidad de los heterócidos, es decir, de aquellas moléculas que tienen un componente que es un azúcar, que son azúcares, uno o varios azúcares, y la parte no azucarada es denominada genina. Ustedes saben muy bien que dependiendo de la naturaleza de la genina, se da el nombre al heterócido. Entonces ahora vamos a hablar de los glucósidos cardiotónicos, que son esteroides también, ¿no? Que son moléculas esteroidales unidas a azúcares. Bueno, entonces vamos a ver la definición en primer lugar. Veremos entonces que estamos hablando de los glicósidos cardiotónicos, que también se denominan heterócidos cardiotónicos. Este es un individual y de gran homogeneidad estructural y farmacológica. Estas moléculas son de origen vegetal, principalmente de origen vegetal. Los cardenólidos todos son de origen vegetal. Los bufadienólidos voy a explicar que puede haber también de origen animal, ¿ya? Pero de los que vamos a hablar a profundidad son de los butenólidos o cardenólidos. Estos butenólidos o cardenólidos constituyen medicamentos de elección en casos de insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista estructural, la genina es un anillo esteroidal que se caracteriza porque sobre el carbón 17 tiene un anillo lactónico, ¿no? Un anillo lactónico. Este anillo lactónico va a ser de 4 carbonos, el que va a tener actividad farmacológica, y hay otra variedad que va a tener un anillo lactónico de 5 carbonos, ¿no? Esa es una característica general. Como les decía, todos tienen el anillo esteroidal, por eso sobre el anillo esteroidal se tiene el anillo lactónico, que puede ser de 4 carbonos o de 5 carbonos. El grupo de los butenólidos o cardenólidos, que son los que tienen la actividad sobre el músculo cardíaco, van a tener un anillo lactónico de 4 carbonos. Y los pentadienólidos o bufadienólidos tienen poca actividad sobre el músculo cardíaco, van a tener un anillo lactónico de 5 carbonos. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, miren, tenemos entonces el anillo esteroidal, que es un derivado, ¿verdad?, del ciclopentano perhidrofenantreno. Los cardenólidos o butenólidos tienen este anillo lactónico de 1, 2, 3, 4 carbonos sobre el carbón 17. Y los bufadienólidos o pentadienólidos, ¿por qué pentadienólidos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un anillo lactónico de 5 carbonos y con 2 dobles enlaces, ¿no? Entonces, por eso es un pentadienólido, dieno, ¿no? Muy bien. ¿Por qué tenemos el carbón 17? La numeración es la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿ya? Entonces tienen el anillo lactónico sobre el carbón 17, ¿ok? Bueno, vamos a hablar especialmente del grupo de los cardenólidos. Bueno, desde el punto de vista de la biosíntesis, ¿cómo se sintetiza? Va a seguir la ruta del mevalonato, la misma que las saponinas esteroidales, ¿no? Acetato, mevalonato, escualeno y colesterol. Entonces aquí vamos a tener, vamos a escribirlo, si quieren acetilcoenzima A o acetato, acetato, lo voy a hacer hacia abajo, mevalonato, escualeno,
y colesterol, ¿ok? Mire, entonces es la misma ruta que la vía entonces de las saponinas esteroidales, acetato, mevalonato, escualeno, colesterol. Pero el precursor inmediato va a ser la pregnenolona, ¿no? No es el colesterol precursor inmediato, colesterol, pregnenolona. La pregnenolona, que es una molécula que va a tener 21 carbonos, ¿no? Y habíamos quedado, ¿se acuerdan? 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, la pregnenolona es el precursor inmediato. El precursor primario es el acetato, ¿ok? Muy bien, esta pregnenolona que tiene 21 carbonos más una adición de 2 carbonos va a dar lugar a un cardenólido, el cardenólido que va a tener 23 carbonos. Y si tiene una adición de 3 carbonos, va a dar lugar entonces a un bufadienólido que va a tener 24 carbonos. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos 23 carbonos en los cardenólidos y 24 carbonos en los bufadienólidos. Como ejemplo, aquí se está mostrando la digitoxigenina y como ejemplo de un bufadienólido, la L-brigenina. ¿Okay? Ahora, todos se caracterizan porque van a tener 1, 2, 3, un oxidrilo en el carbón 3. A través de este oxidrilo se va a unir a un oligósido, es decir, a los azúcares, ¿ya? Para formar el glicósido o el heterósido. Y aquí voy a sacar unas 2 preguntas posiblemente para el examen. Bueno, en cuanto a las variaciones estructurales, como les había indicado, se trata de un grupo bastante homogéneo, estructuralmente homogéneo. Las variantes están dadas especialmente por el número y posición de grupos oxidrilo. Va a variar especialmente cuántos grupos oxidrilo va a tener y en qué posición se van a encontrar los oxidrilos, ¿no? En cuanto a las variantes estructurales. En el caso de las geninas, de los heterósidos cardioactivos, las geninas es la parte no azucarada, ¿verdad? Vamos a tener la serie A, B, E. Estas 3 son las que vamos a encontrar en digitalis púrpura. Pero también tenemos la serie D y E, ¿no? La serie D y E que también les voy a mostrar. La serie C y D, ¿no? A, B, C y D. Que sería la serie de la digoxigenina y diginatigenina. Mire, entonces, ¿cuáles van a ser las variantes en estas? Estamos viendo, todos tienen oxidrilo en el carbón 3, pero tenemos oxidrilos también en diferentes posiciones. Entonces, la variación más importante es el número y posición de grupos oxidrilo. Ya, pero todos tienen el oxidrilo en el carbón 3 que les va a permitir unirse entonces a los azúcares, ¿no? Aquí tenemos la digitoxigenina, que es la serie, es una molécula más estudiada, que es bastante tóxica también, la digitoxigenina, la gitoxigenina, miren la variación con la gitoxigenina y la digitoxigenina es nada más que tiene un oxidrilo más en la posición 16, ¿no? Y aquí vamos a ver que la gitaloxigenina, que tenemos una función éster, ¿no? Carbono, oxígeno y el carbonilo, una función éster en el carbón, es decir, que este oxidrilo se ha esterificado, ¿ok? Bueno, tendríamos estos 3 grupos de genina que vamos a encontrar en digitalis púrpura, ¿ok? Presten atención. Ahora, hemos indicado que con este oxidrilo se va a unir a los azúcares. ¿Qué azúcares están presentes? Los azúcares que se han encontrado son glucosa, fractosa, glucometilosa, digitalosa, digitoxosa. ¿Ya? Esta digitoxosa es muy importante, ¿ya? Y debetosa. La digitoxosa es importante, ¿por qué? Porque es un azúcar específico de este tipo de glucósidos cardiotónicos. La presencia de la digitoxosa nos va a permitir identificar un glucósido cardiotónico, porque es un azúcar que solo lo encontramos en este tipo de heterósidos. ¿Ya? Eso es importante, por favor. Digitoxosa. Ay,
Aquí tenemos las estructuras: glucosa, rhamnosa, fucosa, glucometilosa, digitalosa, tebetosa, digitoxosa. Aquí está la digitoxosa. Ahora, fíjense que la mayoría de los azúcares que están presentes en el carbón 6, en lugar de tener un hidroximetilo, como en el caso de la glucosa, tienen un metilo. Todos tienen un metilo, excepto, por supuesto, la glucosa. ¿Ya? Esta es la digitoxosa. Entonces, normalmente se va a unir la genina a 3 o, dependiendo, 2 o 3 o 4 moléculas de azúcares. En algunos casos se une a 3 digitoxosas. Por eso se dice que se une a un oligósido. Bueno, ¿qué propiedades físico-químicas se han encontrado? Estas moléculas son, cuando los heterócidos, es decir, aquellos que están unidos a los azúcares, son moléculas más o menos solubles entonces en agua y son también solubles en etanol. ¿Ya? Es importante cuidar mucho en los ensayos porque este anillo lactónico hace que la molécula sea muy frágil, es decir, que pueda abrirse con facilidad, ¿no? Se abre con facilidad por la humedad o también se abre con facilidad en altas temperaturas. Por eso es que se recomienda que el secado de la droga se lleve a cabo entre 55 a 60 grados, ¿no? Si un secado se realiza entre 90 a 125, prácticamente se pierden estos heterócidos cardiotónicos. Muy importante el secado y también la humedad. Bueno, las geninas, por supuesto, las geninas, como son esteroides, van a ser solubles en solventes apolares como el cloroformo. Estas propiedades físico-químicas se utilizan para poder hacer luego las pruebas de identificación. Siempre nos basamos en sus propiedades físico-químicas. ¿Ya? Por lo tanto, para la valoración, como tenemos concentraciones muy bajas en la droga, se tiene que hacer sí o sí una extracción. Entonces, vamos a realizar una extracción etanólica con etanol al 96%. Luego se realiza una precipitación con acetato de plomo. Esto nos va a permitir eliminar los taninos. Filtramos y posteriormente se realiza una extracción con un solvente apolar como el cloroformo. ¿Ya? Bueno, después de esto se pueden hacer, es un procedimiento que luego les voy a explicar con detalle, se puede hacer la determinación de azúcares, que se hace a través de la prueba de Keller-Kiliani. La prueba de Keller-Kiliani, anoten por favor, va a permitir identificar a la digitoxosa, ¿sí? Va a permitir identificar a la digitoxosa. La prueba de KEDE o KIRI nos va a permitir identificar a la genina, es decir, al anillo esteroidal, ¿no? En el caso de la prueba de KIRI, el reactivo, también anótenlo, es el ácido 3,5-dinitrobenzoico, que nos va a dar tonos rojos y se puede leer la absorbancia a 540 nanómetros, ¿no? Entonces, en el caso de la prueba de Keller-Kiliani, que se utiliza para la identificación de la digitoxosa, normalmente a este residuo que nos va a quedar, vamos a adicionar ácido sulfúrico a una solución acética del heterócido que contiene sales férricas. El detalle de la prueba les voy a explicar luego porque es una prueba que también hacemos en el laboratorio. Entonces, la prueba de Keller-Kiliani está dirigida a la identificación de la digitoxosa. La prueba de KEDE o KIRI está dirigida a la identificación de la genina, es el anillo esteroidal, utilizando el reactivo 3,5-dinitrobenzoico. Pregunta de examen. ¿Okay? Bueno, también se ha podido ver que podemos nosotros cuantificar la presencia de estos heterócidos cuando realicemos una absorbancia a 217 nanómetros. Los cardenólidos o butenólidos absorben luz ultravioleta a 217 nanómetros. ¿Okay? Bueno, también se utilizan métodos biológicos, ¿no? Antiguamente, miren, en las farmacopeas solo se evaluaba se valoraba la hoja de digital por la acción cardiotóxica.
¿no? La acción cardiotóxica. Para esto, pues se podía utilizar animales mamíferos como los cobayos, o también se podía utilizar aves como la paloma para determinar la cardiotoxicidad, utilizando una infusión, y habría que ver el tiempo en el cual podían morir los animales, siempre frente a un patrón, ¿no? Entonces también se utilizan métodos biológicos, especialmente para medir entonces la cardioactividad, ¿sí? O cardiotoxicidad. En los empleos de las digitales normalmente no se utiliza la droga cruda porque es muy difícil, el video que les voy a mostrar luego, es muy difícil medir como les diría, medir la actividad, ¿no? La actividad, la dosis puede ser variable y son moléculas bastante tóxicas, especialmente la digitoxina, es muy, muy tóxica. Luego les voy a explicar cuando veamos específicamente la hoja de digital. Entonces, prácticamente se utiliza solo como materia prima para la extracción de los principios activos. ¿Para qué se utilizan? Estas moléculas se utilizan en casos de insuficiencia cardíaca y en ciertos trastornos del ritmo, taquicardias y fibrilación auricular, ¿no? Ya que va a actuar a nivel del músculo cardíaco. Vamos a ver entonces a qué niveles actúa. Va a actuar a nivel de la contractibilidad, tiene una acción inotrópica, es decir, aumenta el tono muscular, va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿ya? El músculo cardíaco. A eso se refiere a acción inotrópica, que aumenta la contractibilidad del músculo. Va a actuar a nivel de la conductibilidad, disminuye la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, y por otra parte actúa a nivel del automatismo. A nivel del automatismo disminuye la frecuencia cardíaca, porque si hay taquicardias, ¿verdad? Un ritmo cardíaco muy rápido debe disminuir. Entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca de un 10 a un 40% y actúa de manera sinérgica con la acetilcolina, ¿ya? Antes de entrar a ver las drogas, vamos a ver un video muy bonito, sencillo, que explica por qué aumenta la contractibilidad. Bien, revisaremos el mecanismo de acción de los digitálicos. Para esto necesitaremos el esquema de una membrana celular. Como podemos ver, acá tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, la membrana celular y tres estructuras básicas: la bomba de sodio-potasio ATPasa, el canal de sodio y calcio y el canal de calcio. Además, tenemos el retículo sarcoplásmico rugoso, que es fundamental en toda esta historia. El canal de calcio sirve para permitir que el calcio ingrese al interior de la célula y se aloje en el interior del retículo sarcoplásmico rugoso. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es intercambia sodio por potasio. Y el canal NCX, o canal de sodio-calcio, intercambia sodio por calcio. En una contracción normal sucede los siguientes fenómenos. El calcio entra por el canal del calcio hacia el interior de la célula y se aloja en el retículo sarcoplásmico rugoso. Este incremento de calcio permitirá que genere la capacidad de contracción de la célula. Al contraerse, el calcio nuevamente saldrá al exterior del retículo sarcoplásmico rugoso. Este exceso de calcio será sacado de la célula por medio del canal NCX, con lo cual se acumulará sodio en el interior de la célula.
Este sodio será llevado al exterior por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa y con lo cual también entrará potasio al interior de la célula. Todos estos movimientos de potasio, sodio, calcio son los que explican el potencial de acción de la célula cardíaca. La digoxina y todos los glucósidos digitálicos bloquean la sodio-potasio ATPasa. Esto lo que generará es que no se puede intercambiar el sodio por el potasio y entonces el sodio se acumula en el interior de la célula. Este incremento de sodio revertirá el canal NSX, el cual ya no podrá sacar calcio, mientras que el canal de calcio permanece activo. Entonces generará un incremento de calcio intracelular, con lo cual habrá más calcio disponible para entrar en el retículo endoplásmico rugoso y esto permitirá una contracción muscular cardíaca mucho más potente. Bien, como han podido ver, un video muy bonito, muy sencillo. A ver, ¿quién me puede resumir el video? ¿Quién podría resumir? Qué interesante, qué sencillo, como ha explicado tan bonito el profesor sobre la acción que ocurre con la digitoxina, ¿no? Porque hay ese aumento de la fuerza de contracción. A ver, ¿quién podría explicar en pocas palabras lo que ocurre? Ese mecanismo de acción. A ver, María Isabel, muy bien, María Isabel. Buenos días, doctora. Bueno, como explicaron en el video, hay 3 canales. El del calcio, el otro que es el del calcio-sodio y el tercero que es el de potasio y sodio. El canal de potasio y sodio, ese es el canal que bloquea la digoxina. Por lo tanto, va a haber una mayor entrada de calcio y esto va a permitir que haya la contracción. O bueno, algo así. Está muy bien, María Isabel, muy bien. Entonces, evidentemente, ¿no? Entonces, prácticamente, como bien ha indicado María Isabel, se estaría bloqueando, en este caso, el mecanismo de transporte de la bomba sodio-potasio, ¿no? Sería bloqueando, lo que hace que el sodio se acumularía en el interior y al mismo tiempo esto va a hacer que entre una mayor cantidad de calcio, porque sería digamos, ese transporte de calcio está activo, la concentración de calcio, aumenta la concentración de calcio, por lo tanto va a haber una mayor acumulación de calcio que va a provocar una mayor contracción del músculo cardíaco, ¿no? Entonces debe a un incremento del calcio intracelular prácticamente, esta mayor contracción del músculo cardíaco, ¿verdad? Muy bien, María Isabel. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver las drogas, aquellas que son las drogas, que son ejemplos entonces de drogas que contienen heterócidos o glucósidos cardiotónicos. Son muy pocas, son solamente 2. Entonces vamos a ver ahora cuáles son estas. Hablaríamos de las fuentes vegetales de estos glucósidos cardiotónicos. Tenemos la digitalis purpúrea y digitalis lanata. Digitalis purpúrea y digitalis lanata. Ambas pertenecen a la familia de las Scrofulariaceae. Muy bien, vamos a comenzar con la hoja de digitalis purpúrea. La digital también se conoce, la de digital o digitalis purpúrea, también se conoce con el nombre común de dedalera. ¿Ya? Está constituida por las hojas desecadas de digitalis purpúrea de la familia Scrofulariaceae. De acuerdo a la farmacopea británica, la concentración de los heterócidos cardiotónicos expresados como digitoxina no debe ser menor a 0,3%. ¿No?
0,3%, digamos, como mínimo, ¿ok? Entonces, la digital en polvo es aquella digital que se ha secado a una temperatura de 60 grados. Sabe muy bien que no se puede secar a más temperatura para no perder estos principios activos debido a que tenemos un anillo lactónico muy, muy frágil. El término digitalis viene de la palabra digitus, que significa dedo, ¿no? Esto se refiere a que la flor, que antes de que se abra, parece un dedo pulgar, ¿no? Parece un dedo pulgar, pero de hecho, no tiene la forma de un dedo, entonces de hecho, digitus, ¿no? Digitalis púrpura. Ese es el nombre científico. Esta planta es esta, aquí tenemos, ¿no? Entonces, miren, cuando está cerrada, aquí se ve mejor, cuando está todavía cerrada, evidentemente tiene pues la forma de un dedo pulgar, ¿no? Después ya es una flor acampanada. La parte utilizada son las hojas. Las hojas es la parte utilizada. Estamos hablando de digitalis púrpura. Muy bien. Ahora, esta planta es una herbácea anual común en Inglaterra y en el continente europeo, en diferentes lugares. Cuando ya veamos un video, es muy bonito, un video que les voy a mostrar. Crece en diferentes zonas en Europa, en España hay bastante, y se caracteriza porque requiere suelos con sales, ¿no? Magnesio, silicio, etcétera. La planta es una planta herbácea que mide de 1 a 1,5 metros. Aquí me falta una A, de 1 a 1,5 metros de altura. La inflorescencia es un racimo de flores acampanadas de un color rojo-violeta, ¿no? Por eso se llama púrpura. Se desarrolla muy bien en suelos arenosos, como ya se había indicado, requiere manganeso, elemento que parece ser esencial para la planta. Normalmente las hojas se recolectan en el primer y segundo año, ¿no? Es cuando tenemos una mayor concentración del principio activo. El secado de las hojas después de lavado debe realizarse a una temperatura menor de 60 grados. Tienen que estar muy secas y una vez que han secado, se debe guardar en recipientes herméticamente cerrados, porque las moléculas son muy frágiles a la humedad y a la temperatura, ¿no? Entonces, por eso se debe guardar en recipientes herméticamente cerrados. Bueno, esto ya hemos visto. Ahora vamos a ver la composición química. En el caso de digitalis púrpura, vamos a encontrar moléculas, glucósidos, que corresponde a la serie a la serie B y a la serie E. Es decir, encontramos derivados de la digitoxigenina, derivados de la gitoxigenina y derivados de la gitaloxigenina. Serie A, B y E. ¿Okay? Aquí tenemos el nombre del heterócido y aquí se encuentra en este otro lado, derecho, el nombre de los azúcares presentes, ¿no? Entonces, dentro del primer grupo, o sea, tenemos varias moléculas dentro de cada grupo. ¿Ya? Dentro de cada grupo tenemos, por ejemplo, púrpura glucósido A, 3 digitoxosas y una glucosa, o sea, va a tener 4 azúcares. La digitoxina, que es la molécula más estudiada, tiene 3 digitoxosas. ¿De acuerdo? Que les había indicado que la digitoxosa es un azúcar que solo lo vamos a encontrar en este tipo de heterócidos. ¿Bien? La glucodigitoxigenina tiene 2 digitoxosas y una glucosa. El grupo glucoevatromonócido tiene una digitoxosa y una glucosa. Estos son los heterócidos que se han encontrado en el grupo de la digitoxigenina, siendo el más importante la digitoxina. ¿Ya? En los derivados de la gitoxigenina, que sería la serie B, tenemos púrpura glicósido B, 3 digitoxosas y una glucosa, la gitoxina, que va a tener 3 digitoxosas también, ¿ya? Tenemos glucogitorrócido, una digitoxosa, una glucosa, digitalum verum, una digitalosa y una glucosa, estropécido, una digitalosa. En la serie, entonces hemos dicho serie A, serie B
Y en la serie E vamos a tener derivados de la gitaloxigenina. Glucogitaloxina, 3-digitoxosa, una glucosa. Gitaloxina, fíjense, todos estos tienen 3-digitoxosas. Glucogitaloxigenina, bis-digitoxósido, 2-digitoxosas, una glucosa. El glucolanadoxina, una digitoxosa y una glucosa. Glucoverodoxina, una digitalosa, una glucosa. Y la verodoxina, una digitalosa. Entonces podemos ver, los azúcares van de 1 hasta máximo 4, ¿no? Bueno, estos son los componentes que encontramos entonces en las hojas de digitalis púrpura. Vamos a encontrar solo derivados de estas 3 moléculas, ¿no? De la serie A, de la serie B y de la serie E, siendo más importante la digitoxina. Bueno, ¿cómo se hace la identificación? ¿Se acuerdan que les había indicado que se utiliza 2 pruebas? La prueba de Keller-Kliani, que es la más utilizada, y la prueba de Curie, donde utilizamos el ácido 3,5-dinitrobenzóico. En el caso de la prueba de Curie, es una prueba bastante sencilla, la prueba de Keller-Kliani nos va a permitir identificar digitoxosa. Ya para esto, hervimos 1 gramo de la droga con 10 mililitros de alcohol al 70%. Hacemos hervir, normalmente lo llevamos a baño María para poder hervir, imagínense, sería muy peligroso llevarlo directamente a la hornilla. Lo hacemos en baño María. Luego tomamos 5 mililitros del filtrado y agregamos 10 ml de agua y 0,5 mililitros de una solución concentrada de acetato de plomo, que les había indicado, se utiliza el acetato de plomo para eliminar los taninos que hay en estas hojas. Posteriormente se filtra, vamos a filtrar y agregamos al filtrado que nos queda, lo resuspendemos y a frío en 3 mililitros de ácido acético glacial, ¿ya? Que contenga 2 gotas de una solución de cloruro férrico al 5%. ¿Ya? Vamos a resuspender la prueba de Keller-Kliani. Y nosotros podemos trasvasar a un tubo, o si no, detenería en un tubito 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y lentamente agregar la solución acética por las paredes. Si tenemos digitoxosa, en la interfase se formará un anillo pardo rojizo, ¿ya? Que nos indica presencia de digitoxosa. La fase superior, que es la fase acética, va a tomar un color verdoso, que nos estaría indicando la presencia, de un anillo esteroidal. ¿Bien? Es una prueba bien sencilla, muy bonita, que nosotros la hacemos también en la práctica. Es un poco morosa, claro, porque son varios pasos que hay que seguir, pero sale muy buena la práctica, el resultado. Bueno, antes, recuerden ustedes ahora los usos, ¿no? Hemos visto que todas estas drogas se utilizan como materia prima para obtención de principios activos que se utilizan en casos de insuficiencia cardíaca. Entonces, son medicamentos de elección en casos de insuficiencia cardíaca. Hemos indicado que no se utiliza la hoja de digital, sino se utiliza los principios activos. La segunda droga que veremos es la hoja de digital lanoso, también digital de Hungría, ¿no? También es pertenece a la misma familia y al mismo género, pero a diferente especie. Hablamos de digitalis lanata. Entonces, la parte utilizada son las hojas de digitalis lanata de la familia Scrofulariaceae. Las hojas se emplean como fuente de digoxina y lanatócido C, ¿no? Entonces se obtiene la digoxina, que fíjense es otro tipo de heterócido, digoxina, y lanatócido C.
son fuentes especialmente de estos dos principios activos. La planta es perenne o bienal y también crece en el centro y sudeste de Europa. Por eso se dice que se encuentra en Hungría, ¿no? Y mide 1 metro de altura. Como es digitalis lanata, también se dice digitalis lanoso, entonces la planta pues tiene muchas vellosidades, al igual que las hojas, que tienen muchas vellosidades. Las hojas son sésiles, lanceoladas, lineales, y tienen aproximadamente 30 centímetros de longitud, son hojas grandes, ¿no? Tienen un borde entero, un ápice acuminado y mucha vellosidad. Bueno, en general, en cuanto a los componentes de digitalis lanata, son similares a digitalis purpura, pero los azúcares, muchos de los azúcares se encuentran acetilados, ¿ya? Al estar acetilados, van a hacer que tengan propiedades cristalinas, es decir, estos componentes pueden cristalizar con más facilidad, ¿no? Bueno, cuando se desacetilan, pues vamos a encontrar componentes similares. Sin embargo, es importante indicar que en el caso de digitalis lanata, encontramos derivados de las 5 series, ¿ya? A, B, C, D y E. Encontraríamos entonces derivados de las 5 series. Es importante. Aquí tenemos, mire, la digitoxigenina sería 1, ¿verdad? Digitoxigenina 2, aquí tenemos la serie A, B, digoxina C, a ver si quieren ponemos así, A, B, C, D y E, ¿no? Eso parece una, esta es una D, chicos, D, ¿ya? Entonces, tenemos las 5 series derivados de la serie A, B, C, D y E, ¿no? En el caso de digitalis purpurea, solamente teníamos la serie A, la B y la E. Bueno, aquí tenemos el nombre del heterócido, tenemos el nombre del heterócido, la genina presente y los azúcares. Dentro de la serie A tenemos el anatócido A, la genina es digitoxigenina, todo este grupo corresponde a la digitoxigenina, y tenemos pues glucosa acetildigitoxosa, como habíamos indicado, muchos de los azúcares entonces se van a encontrar acetilados, ¿no? Glucosa acetildigitoxosa y 2 digitoxosas, pero en este caso hay una digitoxosa acetilada. La acetildigitoxina, igualmente la misma genina, acetildigitoxosa y una digitoxosa. La digitoxina, que sería la misma que encontramos en digitalis purpurea, tiene 3 digitoxosas, ¿ya? Y luego glucoevatromonosis, igual similar, glucosa y digitoxosa. Luego tenemos digitoxigenina o glucosil 6-desoxiglucósido, una glucosa y una glucometilosa. Y en el segundo grupo tenemos todavía aquí glucodifucósido, una glucosa, una fucosa, ¿no? Y entrando al grupo B tenemos la anatócido B. Miren la serie A, la anatócido A, la anatócido B. Vamos a tener digitoxigenina como genina, glucosa, acetildigitoxosa. En la otra molécula, glucoquitorócido, igualmente glucosa y digitoxosa. Estamos viendo entonces que muchos de los azúcares se van a encontrar acetilados. Ahora, voy a hablar de las 2 geninas que no están presentes en digitalis purpurea. La digoxigenina. El anatócido C tenemos digoxigenina, ¿ya? Luego tenemos la digoxina, ¿no? La anatócido C y digoxina. Estos se consideran las moléculas más importantes, ya que esta droga se considera fuente del anatócido C y de la digoxina. La digoxina que tiene entonces 3 también digitoxosas. Esta es la molécula más importante de digitalis lanata.
Luego tenemos la natócido D, que es la digenatigenina, tiene glucosa, acetildigitoxosa, etc. Entonces estamos viendo que los azúcares se encuentran acetilados. Repito, en el caso de digitalislanata encontramos los 5 tipos de, las 5 series, entonces, de glucósidos cardiotónicos, las 5 series, siendo la más importante la digoxina. Aquí están las estructuras que habíamos mencionado de la serie C, que sería la estructura básica de la digoxigenina, donde para que sea digoxina, es decir, el heterócido, este oxidrilo estaría unido a 3, se uniría entonces a 3 digitoxosas, ¿no? La diferencia nada más entre la digoxigenina y la digenatigenina es que va a tener un oxidrilo más en el carbón 16, ¿no? Entonces, como hemos indicado, es un grupo bastante homogéneo que se caracteriza, las diferencias están en el número y posición de grupos oxidrilos, ¿no? Esta molécula, estas van a tener una acción sobre el músculo cardíaco. Bien, ahora, dentro del grupo de los bufadienólidos, a un principio les dije, bufadienólidos o pentadienólidos, en realidad este grupo tiene muy poca acción sobre el músculo cardíaco, pero muy poca, entonces no se utiliza para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces los bufadienólidos se los ha encontrado en familias como las liliáceas, ranunculáceas, en los venenos de sapo también. Entonces, ¿por qué? Por eso se llama bufadienólidos, porque han encontrado en el género Bufus, ¿no? De los sapos se han encontrado. También entonces es una molécula interesante que también es de origen animal, ¿ya? Pero bueno, a nosotros nos interesa ver en las plantas. En las plantas entonces se puede encontrar libre o como heterócidos. La acción que se ha podido ver en alguna de estas plantas es que estas moléculas denominadas bufadienólidos, estos glucósidos bufadienólidos, van a tener una acción expectorante, como la escila, ¿no? La escila es una planta que tiene entonces que tiene bufadienólidos o pentadienólidos y que tiene una acción expectorante, ¿no? Eso es bien importante que también puedo preguntar en el examen, ¿bien? Ahora vamos a, antes de pasar a preguntas de comprensión, les voy a pasar un video, luego les voy a explicar cómo van a hacer la tarea, y hoy día, esta noche, les voy a pasar la tarea, ¿no? Ahora que también está la mayoría, pues, del grupo, no se olviden, por favor, que hoy tenemos el webinar sobre plantas medicinales anti-COVID, y mañana tenemos las plantas para el vector transmisor del dengue. No se olviden que pueden inscribirse. Si bien tenemos las clases, hasta las 6 vamos a terminar, a las 6 va a comenzar hoy día el webinar con el doctor Edelmison Cardoso. Están todos invitados y tiene que ver con nuestra materia, ¿no? Yo puedo preguntarles qué han comprendido, etcétera, porque realmente es muy, muy importante. El doctor tiene mucha experiencia, una persona que yo admiro mucho por la capacidad que tiene de trabajar tanto en esta área, ¿no? Es increíble, es incansable el doctor, lo hemos invitado nosotros hace unos 4 años a la facultad. Sí, Yolanda, dígame. Yolanda levantó la mano, dígame, Yolanda. ¿Sí, Yolanda? Sí, dígame, Yolanda. Ha sido un error, doctora, va a disculpar. Ya, perfecto, ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el segundo video. Es muy bonito para que puedan ver la digital en vivo y algunas explicaciones sobre la toxicidad de esta planta, ¿no? Algo que me olvidaba comentarles sobre la digitoxina. En realidad, miren, en la actualidad ya no se está utilizando digitoxina, se utiliza más digoxina. ¿Por qué no la digitoxina? Porque se sabe
que la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, dosis letal, está muy cerca. Entonces, con un descuido rápidamente se puede entrar a una dosis tóxica. Entonces, por eso es que en la actualidad se utiliza más la digoxina que la digitoxina, ¿no? Vamos a ver este video, que es bien bonito. Ahora encuentra Hola lavavajillas con 150 ml más. Vamos a... Ya, voy a compartir entonces. Vamos a hablar de una planta que es tan bella como mortal, la dedalera, Digitalis purpurea. Voy a hablaros de su biología, hábitat, distribución, usos tradicionales y toxicidad. Así que si quieres saber de qué va esto, ya sabes, vamos a ello. Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Bueno, lo primero de todo, quiero deciros que este vídeo es gracias a Ian y a Eugenio, que son los que han encontrado este sitio tan guapo, lleno de dedaleras, para que os pueda hablar sobre ellas. Así que, guajes, muchísimas gracias. También deciros que se me ha estropeado el micro, así que estoy con el interno de la cámara, pues si escucháis una diferencia de calidad en el sonido, os pido disculpas, ¿vale? Bueno, pues como os he dicho, esta planta es muy tóxica, puede llegar a ser incluso mortal. Y precisamente por eso ya sabéis que la toxicidad se puede utilizar para los remedios naturales, para curar enfermedades. Y esta planta ha sido utilizada de forma tradicional durante un montón de tiempo en pues, España y, bueno, y en muchas partes del mundo. Así que vamos a ver todo esto que os he dicho y a descubrir una planta que es fantástica. El nombre del género Digitalis viene de la palabra latina digitus, que significa dedo, ya que hace alusión a la forma de sus flores, que tienen forma de dedal, como podéis ver. De ahí también viene la palabra más extendida en castellano, que es dedalera, aunque también se llama digital, cartucho, chupamieles, bueno, tiene un montón de nombres. Esta es una planta bianual, significa que se desarrolla en 2 años. El primer año lanza una roseta basal de hojas y el segundo ya tira el tallo, las flores, más hojas y demás. Es muy fácilmente reconocible incluso sin flores, ya que tiene unas hojas muy características. Son pecioladas, tienen peciolo y son así como lanceoladas o ovadas, pues de esta forma alargada. Tienen el borde serrado, así con dientecitos, y además son un poco pubescentes, tienen pelitos. También, dato interesante, son alternas, van saliendo una a cada lado del tallo, siempre alternándose. Y cuanto más arriba el tallo está, más pequeñas son. Las más grandes se encuentran siempre en la base. El tallo puede crecer muchísimo, hasta más de 2 metros, aunque lo normal es encontrarlas en torno a 1 metro o 1,20 m más o menos. Las flores crecen siempre de mitad hacia arriba del tallo, principalmente en el tercio superior. Y bueno, son inconfundibles, ya las veis. Tiene esta forma así como acampanada colgante, de color púrpura, rosado, aunque otras especies de género Digitalis pueden salir blancas o amarillas. Y siempre tienen unas máculas en el interior del tubo, unas manchitas de color oscuro. Estas flores, veis, son forma de dedal total, así que imposible de confundirlas. Las flores crecen formando racimos en una inflorescencia secundiflora. Eso significa que crecen todas a un lado del tallo. Si os fijáis, solo están todas a este lado. Por detrás no tenemos ninguna. Así que todas estas características la hacen imposible de confundir. Mira, aquí podéis ver cómo la polinización de estas flores es por, sobre todo, insectos y sobre todo por las abejas, abejorros y demás. Están todo el día por aquí zumbando, se meten dentro, van de un sitio a otro, de una flor a otra y hacen la polinización. Las semillas son súper numerosas y están dentro de un fruto que es de color oscuro, con forma de riñón, aunque bueno, a simple vista parece una esfera negra, ¿no? Y es una cápsula. Y la dispersión de las semillas es por el viento, es por anemocoria. Es una planta originaria de Europa y el norte de África,
aunque se ha naturalizado en Asia Central y en Estados Unidos. Se considera exótica en toda la costa pacífica de América y en Australia. Y aquí en la península ibérica la podemos encontrar en la zona norte, en la zona cantábrica, algunas poblaciones en Pirineos, otras poblaciones también por el centro peninsular y en algunas provincias de Andalucía. Pero vamos, que es relativamente común y la podéis encontrar, pues eso, en casi cualquier sitio en el que viváis. Le gustan los suelos silíceos y es raro encontrar en zonas calizas. Además, le gusta que sean húmedos y que tengan nitrógeno. La podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros de altitud y puede crecer pues, en claros de bosques, en taludes, en bordes de caminos. En el norte se suele asociar con robles y con las hayas y en el sur la podemos encontrar con encinas y alcornoques. Así que si se dan estas condiciones, pues es fácil que la tengas en tu zona. El principal glucósido que genera esta planta es la digitoxina y es una sustancia muy tóxica. Como todas las sustancias tóxicas, se ha utilizado mucho en medicina tradicional y este ha sido su uso más habitual. Hoy en día se descarta, se recomienda no utilizar por varias razones. Os voy a ampliar información en mi página web, en faisalvato.es, para que podáis leer un poquito más, pero os cuento muy por encima. Te empiezas a encontrar mal con alrededor de 0,3 miligramos por kilo cuando consumes esta sustancia. Y la dosis letal para el 50% de la población es 0,4 miligramos por kilo. La dosis terapéutica está muy cerca de la dosis letal. Entonces, es tremendamente complicado administrar esta toxina de forma adecuada. De hecho, pues ha muerto mucha gente con tratamientos naturales. Y otro problema que tiene es que la cantidad de digitoxina varía a lo largo del día. Y depende de cuándo recoges la planta, tendrás más cantidad o menos. Así que incluso la gente más experimentada puede tener problemas a la hora de administrar la dosis correcta, por lo que desde ya, pues eso, que no utilicéis Digitalis purpurea para trataros y mucho menos si es sin la supervisión de un profesional de la medicina. Cuando te pasas consumiendo esta planta, pues te intoxicas. Puede ser con digitoxina, con digoxina. Todos estos glucósidos lo que te van a hacer es afectarte, por ejemplo, a la visión. Vas a empezar a ver borroso, a ver amarillento, te va a dar vómitos, diarreas, bradicardia, vas a tener arritmias cardíacas, anorexia, confusión, o te puede matar, claro, por supuesto. Incluso los pacientes que son crónicos y se les trata con digitoxina de forma prolongada, pueden tener síntomas, ya que esta sustancia se acumula en nuestro cuerpo. Entonces, pues puede llegar a ser muy complicado, incluso aunque sean las dosis correctas, ¿vale? Por eso os digo que poca broma con esto, que no juguéis con plantas tan tóxicas porque la podemos liar muy parda. Respecto a los usos tradicionales, lo más habitual era usarlas pues, de ornamento. Son unas plantas preciosas, como podéis ver. Entonces se plantaban en jardines pues, para decorar. También se podían cortar las varas pues, para adornar la iglesia o eventos y tal. Y a pesar de su toxicidad, pues los niños podían utilizarlas pues, como dedales, poniéndoselas en los dedos, haciendo colgantes, o las hacían explotar, las hinchaban y contra la mano, ¡placa!, la hacían explotar. Toda esta información la podéis encontrar en un libro que está muy guapo, que se llama Plantas de uso tradicional en la montaña palentina, que os lo recomiendo. Y también se ha utilizado mucho para usos medicinales. Como ya te he dicho, no lo hagas por tu cuenta, está desaconsejado, solo te voy a comentar a modo de curiosidad, ¿vale? ¿Cómo se utilizaba esto? Bueno, pues la digitoxina y la digoxina son productos cardiopáticos. Se van a usar en las enfermedades relacionadas con el corazón. Van a conseguir reducir la frecuencia cardíaca y aumentar el tono, la fuerza con la que bombean la sangre. ¿Cómo consiguen esto? Pues una de las formas que tienen de hacerlo es enviando más sangre a los riñones. De esta forma hay menos sangre disponible en el torrente sanguíneo, el corazón tiene menos sangre que bombear y lo hace con más fuerza, así que la envía con más contundencia. Un efecto secundario, por ejemplo, al trabajar mal los riñones, pues genera más orina. También se dejó de utilizar porque, aunque sí es verdad que mejora la calidad de vida de los pacientes, no cura la enfermedad y no reduce la mortalidad. Y hay otros fármacos que sí que son más eficaces en este aspecto, así que pues son menos peligrosos, más eficaces y se han dejado de utilizar la Digitalis para tratar problemas cardíacos por este motivo.
Ya ves que al final el ser humano busca todo lo que puede para conseguir un beneficio propio, y en este caso la naturaleza pues, nos brinda un montón de oportunidades, aunque es verdad que a veces pues, el coste que hay que pagar es un poco alto. Así que una vez más, por favor, no te automediques. Esto es solo a modo de curiosidad, para que conozcas un poquito más de la historia de las plantas y no la liemos, que puede ser muy gorda. Quiero agradecer a todos los que patrocinan el canal a través de Liberapay. Muchísimas gracias, guajes, y los mejores. Ayúdense a que esto siga creciendo y espero que te... Bien, como han podido ver, ¿no? Que se ve muy bonito y se ve, digamos, se ve a la planta en su hábitat, ¿no? En su hábitat natural. Hemos visto las características botánicas de la planta, nos ha hablado de la propiedad farmacológica, de la toxicidad. Un video muy bonito que nos va a permitir completar nuestra información, ¿ya? Bien, hay varias cosas. Primero vamos a pasar, ustedes me hacen preguntas, luego yo les voy a hacer preguntas y después les voy a explicar el cuestionario. Eso sería lo más importante, ¿no? Bien, a ver, ahora vamos a ver qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Con esto habríamos terminado el tema número 11. La siguiente semana vamos a ver el tema número 12, ¿no? De que hay que hacer ejercicios, etcétera. Nos va a llevar también toda la clase, el tema 12. Y con este tema 12 ya vamos a tener la cantidad de materia suficiente para que puedan dar ustedes su segundo parcial, ¿ok? Bien.